Hola, en este tutorial de Reaper vamos a ver cómo convertir el audio de una batería en notas MIDI. Para este ejemplo solo uso dos pistas, una de redoblante y una de bombo que están recortadas. Este no es el tema entero, pero lo que vamos a hacer funciona igual que si fuera el tema entero. Y lo que hice previamente es ajustar esto a la grilla, si bien esto no fue grabado con metrónomo, para que esté cercano a la grilla. Bien, vamos a escucharlo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una herramienta que la encontramos haciendo botón derecho sobre el ítem, procesando ítem y dividir ítem dinámicos. Esta es una herramienta que va, su atajo de teclado es la letra D, y esta es una herramienta que a través de estos parámetros nos va a permitir generar ciertos cortes en un archivo de audio. Por eso les decía que es lo mismo que sean un fragmento de unos pocos compases o un audio de 5 o 10 minutos o lo que sea. A través de estos controles vamos a ir puliendo para que la herramienta funcione como nosotros esperamos que funcione. En este caso, fíjense que por defecto me recorta los sonidos de los redoblantes que yo quiero. Vamos a poder usar el control de histéresis en este caso. Fíjense que a medida que yo lo voy haciendo más pequeño su valor, voy obteniendo más del sonido de cada uno de los golpes del redoblante. Es decir, tengo más la parte del decaimiento. Para este ejemplo puntual no me sirve tanto tener el final porque yo no quiero rescatar el sonido original, simplemente quiero utilizar las ubicaciones y las intensidades donde fueron tocados esos sonidos. Entonces esto lo puedo dejar así o no, es indistinto. Sí tengan la precaución de que el botón este de en transistorios esté habilitado, y este de abajo que dice crear ítem MIDI cromático a partir de cortes. Este es la herramienta que nos va a generar las notas MIDI. Fíjense que yo al poner dividir me crea automáticamente un ítem MIDI. Obviamente me dividió todo el ítem de la percusión, lo podemos escuchar en solo. Y tengo los ítems MIDI que están asociados no solo en tiempo, sino en intensidad. Cuando nosotros entramos y vemos las velocidades, hay una relación entre los dB del audio y la velocidad de las notas MIDI. Eso está muy bueno porque de alguna manera rescata la intensidad con la que fue tocado. Lo mismo voy a hacer para la parte del bombo. Voy a hacer clic sobre el ítem, botón tecla D. Se me abre nuevamente la ventana con la que trabajamos anteriormente. Y vamos a ver que en este caso voy a tener algunos golpes que me los recorta y yo no quiero que estén. Por ejemplo este, que es del redoblante, en este caso que suena en la pista de bombo. Este también es lo mismo. Y este último está ahí arrastrando eso. Lo primero que yo voy a hacer es llevar todo a sus valores por defecto. Y fíjense que haciendo doble clic sobre los controles lo llevo a sus valores por defecto. Fíjense que de esta manera sí tengo este sonido que no quiero que esté, y tengo este sonido que no quiero que esté, y este último que no quiero que esté. Y me está faltando el primero. El primero es una cuestión de duración en donde se produce el corte. Por eso ya agrandando apenas esto obtengo ese sonido. Fíjense que ya lo obtengo. Y acá nuevamente vamos para el resto de los sonidos vamos a jugar con este botón que antes no vimos, que es reducir las divisiones. Fíjense que si yo lo aprieto y voy bajando esto, ya al bajar me desapareció este último, me desapareció este otro y me desapareció este otro. O casualidad me desaparecen los que yo quiero. En realidad no es casualidad, tiene que ver con los decibeles con los que suenan esos sonidos que están por debajo de los del bombo. Entonces los va recortando. Bien, una vez que ya tengo el recorte hecho, le doy a dividir y ya tengo el ítem MIDI correspondiente.
Vamos a ordenar un poco esto. Vamos a juntar las pistas de audio y acá me quedan juntas las pistas MIDI. Lo que me resta hacer es asignarle a estas notas MIDI sonidos de batería. Lo voy a hacer creando una pista, agrupando las dos pistas que tienen el bombo y el redoblante a esta pista, que es en la que voy a agregar el VST de percusión, que en este caso es puede ser cualquier otro. Y lo único que me falta hacer es acomodar las notas MIDI para que suene tanto bombo y redoblante que yo necesito en este ejemplo. Voy a seleccionar todas las notas con Control A, botón derecho sobre una de ellas y voy a propiedades del evento y les digo que quiero que sea una nota en específica. En este caso yo sé que en el D2, en el Re2, están los sonidos del redoblante para este plugin y que vengo a hacer lo mismo con el bombo. Control A, selecciono todo, Control F2, voy a las propiedades. Yo sé que en el Do2 está el sonido de bombo, entonces ahí acomodo todas las notas y lo único que nos resta es escuchar el resultado. Fíjense que esto está perfectamente alineado con el original. El último paso que podríamos hacer es cuantizar esto para que me quede ajustado a la velocidad del metrónomo. Esto lo puede requerir o no, depende de lo que ustedes estén haciendo. ¿Cómo hago eso? Entro a la edición, acá tengo el botón para cuantizar o la letra Q. Y fíjense que con estas opciones que ya estaban por defecto, ya se me ajusta la grilla. Y lo mismo hago con el bombo. Tengo todo seleccionado, letra Q, se ajusta todo. Y ahora sí lo escuchamos. Vamos a escucharlo con el metrónomo. Naturalmente este último sonido del redoblante lo recortó porque cuando cuanticé este sonido corresponde al tiempo siguiente, por eso no lo vemos porque aquí se termina el ítem. Bueno, hasta acá el tutorial de cómo transformar las notas de una batería en notas MIDI.